Buenas tardes, un nuevo programa de Deporte y Vida y hoy tenemos a un invitado, bueno, pues de excepción, ¿no? Este programa que se dirige especialmente, bueno, pues a aquellas personas que el deporte pues bueno, pues les ha influido en su vida, ¿no? Y que han tenido pues un comportamiento extraordinario dentro de él, ¿no? Y aquí hoy, bueno, pues con Fernando Seoane, es jugador del Lugo, pues tenemos pues las dos cuestiones, ¿no? Lo que es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de un futbolista, de una persona ejemplar y además, bueno, pues con una trayectoria también ejemplar, ¿no? Pues más de 650 partidos en su haber. Así que hoy tenemos a Fernando Seoane, Esteban. Hoy estamos 2 contra 1. Hoy gana el fútbol al baloncesto. Y bueno, vamos a disfrutar de este rato de conversación. Y no sé, yo empezaría un poco, Fernando, que nos contaras, bueno, cómo te iniciaste en la actividad deportiva, ¿no? Bueno, esas personas que influyeron también un poco en ti a la hora de, bueno, de desarrollar. Tú eres de Ames, de Santiago. En fin, que nos cuentes un poco esos inicios, ¿no? Sí, bueno, pois supoño que como a maioría ao principio pois no cole, nos recreos, algunha actividade que había futsala polas tardes, pero bueno, fixen máis cousas, aparte vivo ao lado dunha playa fluvial e había club de piragüismo, fixen piragüismo e bueno, moitos anos tamén. E bueno, ao final gustábame estar activo, pero o que máis gustaba sempre era o fútbol, vamos. Hasta que con 7 ou 8 anos puden ir a un equipo. Pois, bueno, pois era o colegio. E despois xa, bueno, a partir de aí, pois xa nun equipo xa era un pouco máis serio, xa eran 2 entrenos á semana, e, bueno, partidos, futsal, fútbol, e, bueno, a partir de aí, pois, hasta aquí. Hasta que llegaste este momento. 20 temporadas, ¿no? Son más o menos 653 partidos, más o Sí, menos a 30 por temporada. non sei moito de números, pero, bueno, eu sempre conto desde os 8 anos, porque desde os 8 anos non fixen outra cousa máis que xogar ao fútbol. Os primeiros anos compartino co piragüismo, pero a partir de 10, 12, pois xa solo exclusivamente fútbol, e, bueno, hasta 39 anos, pois sí que foron moitas temporadas. Es un deporte, me parece a mí, que siempre también te da la posibilidad, porque yo creo que es el que más economía mueve, ¿no? Quiero decir, si tú te llegas a decantar por el piragüismo, pues a lo mejor podrías haber sido un gran piragüista, estarías en CARS de España, podrías llegar a ser olímpico, pero sí que es cierto que no llevan a la par, ¿no? La Sí. facilidad que te puede dar el hacer una carrera profesional en visión económica. Sí, está claro que o fútbol... Que no creo que con 8 años tuvieses eso en mente, ¿no? Pero seguro que non, pero sí, é verdade eso que dis, porque, bueno, o fútbol, como xa sabedes, move moitas televisións, pois moitos patrocinios, e, bueno, eu creo que é o deporte que a nivel mundial que máis diñeiro move, bueno, ao final repercute en todo o mundo que está metido nese deporte. Sí, eso, para mí hay un contrapunto complejo, ¿no? Que deportes que no mueven tanto dinero sí se basan más en aspectos sociales, educacionales y tal, y curiosamente el fútbol, que es el que más capacidad tiene para poderlo hacer, precisamente como tiene una economía brutal, se olvida de todo menos de eso, ¿no? Entonces, Sí. no sé, yo creo que el Sí. fútbol está salvajemente profesionalizado Sí. hasta la división Sí, está cuarta, claro. quinta. Sí, eu creo que hai deportes que fomentan mellor que o fútbol moitos valores que o fútbol debería fomentar, porque, bueno, todo o mundo pensa capacidad. Sí, te pensa que é un deporte de equipo, que hai que haber compañerismo, pero, bueno, eu vexo ahora, doume cuenta, o meu pequeno que, bueno, que lle gusta, bueno, xoga no Polvorín, e cando vexo os pais alrededor, pois póñome malo, porque estánlle metendo unha presión, unhas cousas aos nenos, diante deles, pois, métense co árbitro, que sei, pois xa fomentan unhas cousas que non ten nada que ver con deporte. Son nenos de 6 anos. Entonces, ¿Y tienes alguna intervención ahí en ese tema? Se me fixera caso a mí, seguro que non se metía no fútbol. Nunca lle dixo nada, e, bueno, foi porque lle gustou a ele, non estou ali, calado, vamos, non deixo, xa lle aviso nin que non faga ninguna tontería, nada máis. No, pero me refiero en el tema el tema con los padres, ¿no? Porque una cosa parecida a mí me pasó también, ¿no? Cuando mis hijos empezaron claro, mi hija en voleibol, mi hijo en fútbol, y yo casi, bueno, pues tuve una mini reunión con los padres cuando vi el primer partido y vi que la cosa se nos iba un poco
Yo creo que al final los ex deportistas, en mayor o menor nivel, a veces me tienen reñido, porque los míos no se decantaron por el baloncesto, hacen otros deportes, pero en algún momento sí jugaron. Me gustaba más estar solo. No, todo lo contrario. Yo quería ir a ver jugar a mi hijo, punto, y tener mi visión de aquello y poco más, por la sensación que estás transmitiendo. Eu tamén procuro estar bastante separado dos demais pais porque non me parece, xa non é que xoga mellor ou peor, xa é a educación que lle podan transmitir a un neno, que ven que os seus pais estánse metendo co árbitro faltando ao respeto. Sobre todo yo pregunto, para mí, y de eso fui aprendiendo un poco hablando también con Miguel, y sí que es un deporte por definición colectivo. Quiero decir, al final, yo ya sabéis que no presumo de entender mucho de fútbol, pero sí me da la impresión de que un jugador puede no ser un virtuoso del balón y ser fundamental en el juego, porque al final los buenos equipos son los que son buenos en colectivo. ¿Tú crees que hay mucha diferencia con respecto al baloncesto en ese sentido? Lo que veo en el baloncesto es que es más tangible todo. Quiero decir, hombre, sí es verdad que ahora como si todo está un poco más como con piezas de ajedrez y entonces sí puedes tener un jugador en particular que sea especialista en defensa, en rebote, a lo mejor en labores un poquito más sucias, llamémoslo, que no haga tanta canasta. Pero en el fútbol al final se meten pocos goles. En 11 jugadores tienes un goleador, tienes dos. El resto tienes 3, 4, 5 jugadores que casi podríamos decir que son de labor sucia, que hacen coberturas, que hacen un trabajo físico brutal, que no tienen que ser a lo mejor unos virtuosos del balón, valerones. Hay uno por equipo, ¿no? Y volviendo un poco a lo que comentaba antes, Fernando, ¿no creéis que quizás nosotros tres y algunos más podemos tener cierta responsabilidad a la hora de ir a ver esos partidos de formación? Porque claro, que esté Fernando Seoane en la grada viendo un partido, pues no es igual que esté otra persona, ¿no? Quiere decir que pueda en algún momento influir en el comportamiento del resto de padres, ¿no? No sé qué te parece. Eu creo que non, que lle dá igual o que este aí. Sí, yo creo que porque a xente, eu quedei flipado, fomos a un torneo hai pouco a Pol e a xente transformase, pero son nenos de 6 anos que non teñen a Messi, que deixas de disfrutar, que non tens nada que corregir, mandaban máis co entrenador, os chavales pendientes dos pais máis que do entrenador. Hai cousas que non me entran na cabeza. ¿Y en tu época era así? O sea, No, que va. Volvemos para atrás, cuando menos con 8 años, 9 jugabas. Meus pais nin viñan aos entrenamentos nin nada. Mi padre xa non podían moito, pero non, a maioría non, que va. Deixábanos ali e viñan recoller afuera. Era deporte, os partidos tampouco. Os que podían algunha vez eran nada máis. Nin se metían y personas que tuvieses en tu... Porque yo también vinculo mucho esa realidad con lo que yo creo que a esas edades ya no son tanto entrenadores, son monitores, son formadores, que supongo que tú, llevando la vista atrás, pues seguro que tienes a lo mejor 1 o 2 personas que dices tú, oye, pues en el tramo de 8 a 16 años, en el que me formaba como persona, pues... Eu, por exemplo, empecé nun equipo das aforas de Santiago, que era o Villestro, que era un equipo moi humilde de unha aldea. E, bueno, os que entrenaban aí eran persoas normales, non tenían ninguna preparación, ninguna formación, pero eran personas, por lo menos unha educación, un comportamento. Sí, un comportamento, eso enseñaban, vamos, eso, o fútbol, pues bueno, se salía que eras bo e por ti mismo pues, te desarrollabas ben, pues sí, podías tirar para arriba, pero non era eso o objetivo non era a finalidade de formar xogadores para vender ou sacalos que sean. Era primeiro que un comportamento, unhas normas, un respeto, bueno, pues, o que creo que ten que ser ahora mismo tamén, pero eu creo que... Claro, sí, es que está muy desvirtuado eso. Y yo creo que de aquellas era todo mucho más virgen, mucho más limpio. Y ahora al final el capital está muy bien y la economía está muy bien, pero tiende a eso, a que parece que tú tienes a 50 niños y no estás viendo de formar a 50 niños. Estás viendo a ver cuáles son los 5 que me pueden dar un resultado. Y yo creo que en ese sentido todos los clubs, prácticamente todos formativos, estamos hablando de equipos en formación, ¿no? Refuerzan esa parcela, ¿no? Porque el otro día todavía, bueno, cuando jugó luego en Leganés, pues fui y bueno, aparecen pues un montón de señalizaciones en los campos de entrenamiento, cartas dirigidas a los padres donde vienen unos decálogos ahí. Yo creo que en ese sentido sí que
bueno, hay esfuerzo, ¿no? Y hay trabajo, pero bueno, yo creo que sería una gota continuamente, ¿no? De Yo forma que creo pudiéramos... siempre en cualquier ambiente lo fácil es establecer las normas, lo difícil es hacer que se cumplan. Entonces yo creo que muchas veces es como dices tú, oye, pues los niños en esa edad tienen que formarse deportivamente y culturalmente. Y bueno, pues oye, si no hay algo que va antes que el otro, oye, tú tienes que portarte correctamente como buen deportista, tienes que comportarte como persona, como estudiante y después haces el deporte. Tú puedes establecer una norma perfecta y totalmente definida. Cuando llegue a la práctica, estos 3 pasos se cumplirán o no y al final acabarás jugando. Entonces yo creo que sí que te doy la razón, que hay mucha voluntad y cada vez hay más sensibilidad en los grupos y en los colectivos de tener claro eso, al menos en la teoría, pero después cuando tienes que decidir que uno de tu equipo, que es muy bueno y tal, que no se ha comportado correctamente, que no ha sacado las notas y tal, hoy no juegas, eso no pasa, porque ahí ya en la práctica se sobrepone el que... Sí, eu aí, vamos, estou totalmente de acordo. As normas, sí que a maioría sabemos ou saben todos os pais o que non deben facer, pero cando chega o momento, pues, é difícil que o cumplan, porque eu creo que a xente transformase cando hai algo de adrenalina ou algo que un partido que está un pouco igualado, pues transfórmase totalmente e, bueno, perde as formas e a educación e o respeto. La pregunta que te hacía Miguel es, porque en eso estamos totalmente de acuerdo, ya no voy a decir que, por ejemplo, Fernando Seane tenga una responsabilidad social, que eso es algo muy tal, pero sí que es cierto que el colectivo de toda la gente que ha hecho deporte, que tiene 20 años de bagaje, que sabes, en tu cabeza está perfectamente los pros, los contras, qué es lo que te ha ayudado, qué es lo que no te ha ayudado, qué es lo que hubieses cambiado si llegas a irte 20 años atrás, y a lo mejor eso sí es bueno comentarlo, que se sepa, por ejemplo, para ponerlo en contrapunto con eso, contra a lo mejor un padre, por poner un ejemplo, no vamos a matar a los padres, pero un padre que no ha tocado el fútbol para nada, que el único fútbol que conoce es el de la portada del Marca y el del televisor, y que a lo mejor implementa una presión en su hijo que no tiene ni pis ni cabeza. También no de manera por dañar a su hijo, pero porque tampoco tiene una perspectiva. Claro, hay veces por desconocimiento también, claro. ¿no? Entonces yo creo que era un poco lo que la intencionalidad, bueno, pues se mide un poco. Antes de llegar a ese momento de compost, porque nos cuentes un poco esas etapas de pues infantil, cadete, juvenil, alguna vivencia, qué sensaciones te deja después de... Bueno, aí xa cando estaba no Biestro estuve creo que 4 ou 5 anos. Fun tarde para Compostela, fun en cadetes ou así, pero aí formeime moito como persona, aprendí moitas cousas de fútbol que non tiña nin idea. A verdad que eu teño uns recordos moi bonitos. Había daquela que o Compost tiña moi boa canteira, había moi bons grupos de chavales, tiña moi bons entrenadores que formaban a personas e que incidían moito tamén neso. Teño uns recordos, de que aí, a máis, xusto coincido con etapas que o club económicamente estaba mal, estaba José María Caneda de presidente, sempre había lío. Fue después del buen compost, ¿no? De la época de... Sí, cando estaba os anos de primeira, eu acaba de aterrizar no club e, teño recordos, pero si o demais desde que cheguei hasta o primeiro equipo, desde que entres hasta o primeiro equipo, pois viví situacións de todo tipo e que me enriqueceron moito e teño uns recordos, increíbles desa etapa. Tu puesto es, a ver si voy a meter medio centro defensivo, puede ser, ¿no? Sí. Jugador de medio campo, pero con más tendencia a digamos, un trabajo de retención más que de creación. Sí, porque, as características miñas pues, non son un virtuoso do balón, nin teño un talento increíble para, intuyo moito o xogo, sei ler, sei me colocar mellor, pues tamén teño un derroche físico importante. Sería desde el área propia, desde la raya más o menos del área propia hasta el área tal, porque el área adversaria la pisamos poco. Nada. Bueno, algún gol sí que... todo desde fora da área. Y desde chaval hasta ahí, ¿siempre fue esa tu posición o fuiste evolucionando? No. El otro día le escuchaba una entrevista de Sergio Busquets, que me quedé sorprendido porque que empezó de delantero. Digo, tú de qué acabó. Entonces, en tu caso también siempre fue así. Alguna vez, aún esporádicamente de central, pero desde pequeno sí, xa me reconduciron para aí e, a verdad ¿Qué diferencia hay por ejemplo, entre un central al uso? Pues yo siempre recuerdo, por ejemplo, Sergio Ramos era un central, pero que en algún momento jugó más adelantado, tal. Porque en fútbol sí que es cierto que hay mucha polivalencia, ¿no? En los puestos, ¿no?
Sí, hombre, claro que sí. sí, hai xogadores que se poden adaptar prácticamente a moitas posicións, depende das características que teñan. ¿En algún momento jugaste de central? Sí, pero igual, Claro. en época juvenil ou así. Bueno, tú hablas un poco, Carlos Pita, había momentos en que jugaba de central y ¿qué pasa? Que juegas de central, pero luego ganas un medio en el momento que el balón ya pasa por delante ya de la zona defensiva, ¿no? Entonces tú ya ganas tienes un buen central, bien posicionado como Carlos Pita, y además ganas un medio campista con una capacidad de ver el juego hacia adelante, ¿no? Pues Carlos y Fernando seríais sí. a jugar más o menos en una posición, solo que él Sí. con un afán más, ¿no? De Sí. ataque o más creador, Sí, ¿no? máis liberado de non estar tan pendiente Que de... estaba encantado de tenerte a ti al lado. Sí, bueno, supoño que sí. Porque, bueno, pues eso voy, que yo creo que al final, tú fíjate, eres un ejemplo claro de no, tú mismo lo dices, no un virtuoso del juego, pero que ha hecho una carrera profesional larguísima y brillante, apoyado en aspectos que son mucho más de colectivo, Sí. ¿no? De físico sacrificado para el conjunto, de una colocación. Eu creo que bueno, agora que conozco o equipo de fútbol ten que haber xogadores de todo tipo. Tanto que uns complementan aos outros. Non, se tes 11 Messis, pues non vas ganar partidos tampouco. Vas meter moitos goles, pero vanche meter moitos tamén. Entonces, ten que haber un equilibrio, bueno, pues ten que haber, hai xogadores pues que defensivamente pues lle costa máis, pues ten que haber outro que lle coste menos, e bueno, creo que é un complemento de varias pezas. Y en ese sentido yo creo que está muy bien el reconocimiento de la afición, ¿no? O sea, porque solamente parece que hasta ahora se veía, bueno, hasta hace unos años solamente se veía de medio campo hacia adelante, ¿no? Entonces el reconocimiento de futbolistas que no son tan protagonistas con el balón o que no tienen estadísticas. Tienes que entender más, ¿no? Claro, no, pero vamos a ver, en el caso de Fernando Seoane, tan querido a todos los niveles es, por ejemplo, Carlos Pita, o como cualquier futbolista que haya pasado por aquí que haya metido 20 goles, ¿entiendes? Quiero decir, ese tipo de futbolistas que son, bueno, pues muy trabajadores, con gran esfuerzo, con gran sacrificio, muy solidarios, que hacen muy buen vestuario, todo ese tipo de cosas en el propio campo sí que les se da ese mérito. Yo te imagino pues la cantidad de ayudas defensivas que les hacías incluso a los laterales cerca de su área, y ese tipo de eso la gente lo premia, o sea, le premia con aplauso, que dice, joder, pues ya está Fernando ahí echando una mano a ese tipo de cosas. Bueno, pero tienes que saber, Sí, no, pero una persona como yo no es capaz de percibir eso. Sí, bueno, cuando vaya a ver al Lugo. Sí, pero cuando lo hace repetidas veces te das cuenta. O sea, bueno, dice, oye, y ese 8 que llega tantas veces a ayudar a sus laterales, porque ya no es una cuestión que sea capaz de llegar desde el punto de penalti tuyo al punto de penalti adversario, porque es una línea recta. No, lo otro es llegar a la zona diagonal, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo, y nos salimos y volvemos ya a Fernando, yo soy incapaz de ver por qué Sergi Busquets es tan buena. No tengo conocimientos futbolísticos y parece ser que es un fenómeno. Un día vemos el partido juntos. Claro, y me lo tendrás que explicar. Pero normalmente o que máis chama a atención é cando se fan cousas con balón, ou faz un regate, ou a que a xente... Bueno, pero el baloncesto es igual, que tú el baloncesto, el que no entiende, ve la canasta y disfruta la canasta. El que entiende un poco más ha visto 3, 4 cosas de antes que, bueno, que le permiten saber por qué se metió la canasta y que han participado 3 jugadores aunque han metido la canasta. Sí. Y sobre todo, lo más importante es poder ver un partido en directo y fijarte donde no está el balón. ¿Qué está haciendo el resto de futbolistas? Sí. No, porque tú de repente ves el balón, claro, todo el mundo miramos al balón, pero de repente cambia la cámara y mira qué está haciendo Fernando Seoane cuando el balón está por delante de él. Sí, que se está anticipando lo que va a ocurrir después. Sí, haciendo vigilancias, en fin. Bueno, eso normalmente vese, cando eu deime cuenta ahora cando vou ver o Lugo, vexo mellor partidos en directo que na tele, porque na tele enfocan moito onde está o balón solo a xogada aí e non ves moitas outra parte. E unha persona que non entiende fútbol está encantado en el sofá de casa, que es mi caso, porque no tengo esa sensibilidad y ese conocimiento. Por ejemplo, ahora que na desagrada, pues vía detalles, cando o balón ainda estaba pues, na outra punta, pues vía detalles dos centrales ou do dianteiro, que xa se colocaba para... ¿Y tiendes a mirar más tu área de campo en el que estabas? Sí, suelo me fijar en xogadores que xogan aí, ou bueno, como se colocan, como, bueno, xa cando xogaba, pues, tiña, bueno, pues, xogadores que me gustaban ou que ben o facían, pues, intentaba non copiar, pero sí fijarme en cousas que facían eles moi ben. Vamos un pouco para atrás, Fernando.
¿cómo y cuándo percibes que lo que era una afición pasa a ser una profesión, ¿no? Dentro del fútbol? ¿Qué momentos y qué sensaciones tienes ahora, después de pasar tantos años, en el momento en que el fútbol, que era tu afición, que te encantaba, pasa a ser tu profesión, ¿no? Bueno, creo que nunca tuve esa sensación de que, home, sí, despois máis adiante sí, pero cando era juvenil, así, non tiña a sensación de Ese que... momento del compost, ¿no? Cuando Sí, estás en el compost y sí, especialmente a lo mejor cuando te vas después a sí, la vez, ¿no? sí, aí igual Es sí, cuando sales de casa, ¿no? aí sí, porque, bueno, no compos, pues, bueno, podes te dar un pouco cuenta que podes valer, que podes xogar a algo, que sei, non sei, podes te fazer unha lixeira idea, pero é difícil, porque, bueno, daquela fora unha vez entrenar ca selección española a sub-19, bueno, pues igual por esas cousas, ou porque xa entrenabas co primer equipo ou algo, bueno, podía ser a sensación, pero bueno, como vivía na casa de meus pais, que non cambiou nada na miña vida ordinaria, pois non, tampouco Evitar tiña salir de casa, Sí, ¿no? Cuando te vas a entonces, Vitoria. cando pois, o Compos descende por impagos, bueno, tuvamos aí un serie de problemas para poder sair de aí con todas as da lei, pois bueno, pois aí sí que xa tens que decidir onde vas, bueno, aí xa é un pouco, xa o tomo máis, non en serio, pero que xa o tomaba antes, pero xa te faz unha idea de que, bueno, que tens que marchar da casa e vivir, ponerte as pilas e vivir eso. Un momento. Con mundo, os pregunto yo, con mundo de agentes tamén. Bueno, eu nunca tuve un Vale, sí, representante que va, non me... A verdad que... Chamabas tú directamente con... Sí, ou me chamaban a mí ou un representante ese momento me chamaba, oye, interesas aquí ou... É que nunca me fiei deles, a verdad. Non... Parece unha profesión que ao mellor sí é que os hai, pero eu non conocín... Si a última etapa agora no Lugo que sí que conocemos a un que moi ben, que moi honrado, pero anteriormente non dera con un que dixera, este sí que me podo fiar dele, un chaval humilde, honrado e que vai traballar por ti. Bueno, nunca o percibín de ningún dos que se reúnan comigo. Comparto bastante la opinión, sí, yo nunca en su momento, bueno, también yo tuve la santa suerte que al final no fuiste un jugador al uso que estabas moviéndote por España, ¿no? Pero sí, comparto bastante. Sí, porque, eu que sei, é un mundo que hai que valer para... Eu comparo moito cos tratantes de ganado, pois, pois van a Silleda, pois levan aquel mercancía e pois, oye, que aquí tal, pois así, os xogadores igual, pois un representante ten un grupo deles e vai a un club, oye, teño isto, pois mira, se me metes este aquí, pois méteche aquel ali, bueno, é un pouco... Sí, no cabe duda. O trapicheo esos, hai moitos intereses e, bueno, fai este favor ali e, bueno, ao final o xogador non pinta casi nada. No, es mercancía pura, ¿no? No cabe duda. Se o faz ben, xa te van a chamar a ti. E se o faz mal, pues bueno, xa é jodido. Para o representante é máis para ti. No, hay agencias, evidentemente, ahora mismo, claro, tú y yo estábamos un poco ya, y a mí, yo evidentemente nada, había agentes, o sea, había, bueno, ojeadores, pero bueno, yo creo que ahora mismo prácticamente todos los futbolistas tienen agente o un... Sí, yo te hago esta pregunta porque mi sensación, faltándome seguro que mucha información y en la parte que a lo mejor que puedo conocer más, es que hoy casi las ligas las manejan las 2, 3, 4 agencias que puede haber en fútbol. Es posible que sean más porque también es mucho más global, pero ya se perdió esa sensación de hace años de que si el jugador o que si el club quería este y tal. Yo creo que ahora lo acabas de definir tú perfectamente. Es decir, además, las 3, 4 agencias son las que casi en el mes de julio-agosto equilibran a manejar todo, y manejan entre ellos totalmente. Eu, cando eu era pequeno, vamos, non sabía nin que existían. E agora, ao mellor, con un chaval, un cadete xa, ou antes, xa están aí detrás dele. Sí, bueno, y no digamos equipos como el Madrid o el Atlético de Madrid con cadetes o infantiles ya que ya tienen prácticamente todos sus agentes, ¿no? Sí, hai clubes que xa traballan con uns de confianza e, bueno, pois xa lle presentan a carteira dos xogadores que teñen. Bueno, ¿y cuál definirías tú a nivel individual, si es que existe, o a nivel colectivo, para ti en todos esos 20 años, qué fue el punto más alto? Oye, yo me acabo de retirar y tal, en el momento en el que creo que alcancé mi nivel... bueno, pero mejor. Sí, tuve anos moi bons, anos de que coincido que fixera playoff cos equipos, a punto de subir, que ese ano rendí moi ben, pero bueno, hasta que conocín aquí a Quique Setién, o meu primeiro ano aquí en Lugo, que foi coincido co seu primeiro ano, pois non me dei cuenta realmente de que das miñas condicións ou de que
de que valía que disfrutar tanto nun campo. Enseñoume moitas cousas, melloroume. ¿Cuántos años tenías? Aquí de... a ver, xa. Pues igual con 27 ou 28 anos. Claro. Pues te cuento, sí, es que Sí, 28 anos creo que vim para aquí, sí. es importantísimo. Es uno de las reflexiones y recuerdos que tengo yo, hablando de mí, ¿no? Sin hablar en absoluto. Y es lo que pueda ser un jugador de un deporte hasta que realmente lo conozcas. Y la suerte que puedas tener de que pasen por delante tuya algún entrenador, en este caso en concreto, en mi caso también era un entrenador. Yo siempre dije que yo fui un anotador. Yo tardé años en saber jugar a baloncesto, pero años. Yo lo que hacía era que tenía la virtud de ver el aro grande. Pero estoy igual a 10 años jugando tal y de repente lo mismo que me dices tú. O sea, pasa una persona en que usted te enseña el juego, te lo explica, defiende lo que tú tienes, pero te empieza a dar una visión de juego, que será lo que comentas tú. Sí, a mí me pasou eso. Aquí, hasta que o conocían, pues había cousas que non entendía o xogo, como entonces, bueno, como que me abriu a mente, como que me enseñou eu que sei, que non me enseñaron, que me tiñan que enseñar de pequeno non me enseñaron, pois disfrutei moito, aprendí moito, mellorei moitísimo, sobre todo con balón, que era onde non tiña tanto talento. É verdad que cambiou a visión de todo en general moi ben. Hombre, yo creo que sí, se une también a esa persona la edad, ¿no? O sea, yo creo que esa es una edad, yo creo, perfecta. Evidentemente que tengas la suerte de que pase esas personas por ahí y que te realmente te mejoren y tengas ese prisma del modelo de juego, de fútbol. Y además es que yo creo que, no sé, 27, 28 años, Sí, una persona más que se cuida, que, bueno, y luego lo que te quedó, evidentemente, los años que te quedó, más de 10 años después, ¿no? O sea, que sea la edad... Claro. La Yo edad... creo que entre 28 y 32, 33 se equilibra en un deportista la madurez mental y de conocimiento y todavía un físico... Sí, porque, bueno, xa tes unha experiencia de outros anos, xa ves as cousas un pouco con outro prisma, bueno, eu creo que é unha boa edad, eu ojalá o conocer antes, ojalá me entrenar antes, porque me houbera mellorado máis, porque, bueno, a mellor tamén a esa edad, pois xa tes uns vicios, xa tes uns automatismos que che salen solos, igual se te me collera de juvenil, pues me pudiera haber mejorado. Bueno, claro, esa es la gran suerte que tienen los jugadores de canteras relevantes, ¿no? De hecho, supongo que será igual. Tú piensas que después de ese momento te fuiste 11 años más de fútbol, ¿no? Sí, sí. Quiere decir que uno siempre piensa, joder, qué pena que a esta persona que no... Pero tú imagínate que puedes pensar, oye, pues a lo mejor si no hubiera concurrido esas circunstancias, a lo mejor yo, pues con 35 o 34 años o 33, pues lo hubiera dejado porque pues no daba más o me hubiera desmotivado o cualquier cosa de eso, ¿no? Entonces yo siempre veo las cosas positivas, ¿no? É posible, sí. Eu xa debutei tarde en segunda tamén no fútbol profesional con 27 anos, creo. Sí. Sí, é verdad que despois bueno, tuve bastantes recorridas. Y al margen de la cuestión futbolera, ¿no? Porque yo conozco a muchos futbolistas que han pasado por ese vestuario, ¿no? Y todo el mundo habla de ti como, bueno, creo que en una entrevista lo leí, ¿no? El líder silencioso, ¿no? Entonces, no sé, desarrolla un poco ese tema, si te parece, ¿no? Sí, bueno, que me define perfectamente, vamos, non son un gran orador, nin moitas palabras, pero bueno, o que máis pois cos meus actos, o que podo transmitir, pois o que, por exemplo, agora estes últimos anos que participaba menos, que non xogaba tanto, que me gustaría, pois bueno, chegaba o lunes cando os que non xogaban tanto tiñan que entrenar máis fuerte, pois non me enfadaba, ni entrenaba, estaba enfadado, entrenaba fuerte, e pois iba para a miña casa, pero non. Por exemplo, é un exemplo de non decir nada, pero co que estás facendo ti, pois xa eras... Yo tenía un entrenador de Santiago, Julio Díaz, que decía menos rollo y más manteca al bollo. Entonces tú, poco rollo o ninguno, y bueno, el ejemplo se hacía andando y haciendo las cosas, ¿no? Eu tamén me enfadaba, como a todos, eso queima a calquera, non xogar, o que un quere é xogar. Pero non me enfadaba, ni insultaba, ni faltaba respeto aos demais compañeros. Enfadábame comigo a entrenar duro e
hasta que llegara a oportunidad. Entonces, pues sí, me define un poco... En la misma de siempre. Yo creo que al final el concepto de líder ese de que llega a una reunión y tienes extroversión y personalidad y tal, yo creo que eso ya es casposo. Yo creo que ahora ya todo el mundo tiene claro que en cualquier estructura es tal cual como lo define Fernando. Es decir, tú tienes que más con ejemplo que con palabras, sí. Y a lo mejor hoy un día tienes que opinar, un día. Sí. Después el resto es... Sí, cuando había charlas de grupo, la verdad que non me gustaban moito. Porque ese día sí, todo el mundo opinaba, é todo moi bonito, pero después no vale más, yo me quedo no como Julio Díaz, dice, vale más un hecho que 1000 dichos. Y yo creo que el líder silencioso, digamos así, es al final el que no dice mucho, pero cuando hay que hacer, hace. Y eso con gente inteligente y sensata, honrada, transparente, suele calar. Sí, porque, bueno, despois tamén levamos moitos anos aquí e, bueno, a xente xa nos tiña un respeto, bueno, pero pues, tiñas que dar ese exemplo, xa te sentías nesa responsabilidade de transmitir esas cousas de que... Vosotros jugabais también con una ventaja, ¿no? Que pregunto, de haber vivido la época quizás ¿no? más dorada del Lugo, ¿no? Ya no me refiero solo a división y a clasificación, sino a juego, ¿no? Lo que sé, años de Setién, yo lo que siempre escuché es que era un juego bonito de ver, ¿no? El aficionado se acuerda de hace muchos años, del primer ascenso que tuvimos nosotros, pero evidentemente ahora mismo Fernando Seoane, Carlos Pita, Iriome, pues son nombres que además, que como lo conocen los chavales pequeños, los chicos de ahora mismo, de que tengan 15, 20 años, pues prácticamente no vivieron un Lugo, o sea, vivieron un Lugo en segunda división. O sea, que venía aquí el Betis, el Mallorca, el Valladolid. Entonces, ese tipo yo recuerdo siempre de aquellas escuchar a gente decir que el Lugo era el Barcelona de la segunda. Alguna vez tengo escuchado, o sea, quiero decir que también... Bueno, la idea del show era parecida. No, muy bien al fútbol. Era intenso. Hay gente que quedaste cuarto, octavo, muchas veces también es como lo haces. Creó un estilo y un modelo de juego que evidentemente iba relacionado con los buenos resultados y eso evidentemente pues puso al Lugo y al Lugo pues a nivel mediático de una forma importante, por supuesto. A verdad que sí, tiña unha idea moi clara, moi marcada de propoñer cousas con balón, de non rifalo, de arriesgar, porque ao final arriesgas, estás propoñéndote o balón cerca da tua área, se cho roban, están moi cerca para meterche gol, pero bueno, exigíacho, cando cho exigía tens que facelo, senón non xogas. Os centrales, por exemplo, acordo que exigía, que como lle pegas un balonazo para arriba e estuveras solo, que... No jugabas. Sí, unha bronca criminal. Aquí pasaron xogadores, vamos, de todo tipo. Te hago otra pregunta, porque también es otra reflexión que hay en el fútbol. ¿Tú crees que hay entrenadores para equipos de parte baja y entrenadores para equipos de parte alta? Quiero decir, un Irureta, un Arsenio, pues hicieron grandes papeles, Quique Setién, en equipos de parte baja. Pero esos entrenadores que eran íntegros y que hacían las cosas muy bien, pues Arsenio creo que tocó un equipo de parte alta, Quique Setién tocó el Barça. El Real Madrid estuvo Arsenio. Quiero decir, ¿cuál es tu opinión de eso? Porque realmente fueron relativamente fracasos, ¿no? O sea, eran grandes entrenadores en equipos de parte baja y sin embargo los pones arriba y tal. Tengo mis dudas de coger a Guardiola en el Leganés, igual desciende de categoría. Entonces, es una pregunta, no estoy afín. No, yo creo que todos los entrenadores valen para todos los equipos menos para Madrid o Barça. Porque eso son outra historia. Eso están... que os miran con lupa cada minuto, que fan, moven miles de aficionados, prensa, televisión, grandes xogadores con moitos egos. Eu creo que aí hai que ser máis gestor que entrenador. Eu gustame moito Ancelotti para o Madrid polo como fai. Xa non, tácticamente seguro que traballa, que é moi bo entrenador, pero como maneja... Un caché, ¿no? Unas medallas, me refiero. Yo me he hecho la vista atrás y de, oye, Guardiola, grandísimo jugador, Zidane, grandísimo jugador, Ancelotti, grandísimo jugador. Quiero decir que muchas veces esos egos... Claro, yo estoy con Fernando. ¿Qué pasa? Que esos entrenadores, ya yo diría que se cuelan por la ventana, ¿no? O sea, no entran por la puerta, entran por el segundo piso ya directamente por cuestiones de historia, ¿no? Pero estoy de acuerdo, no existen entrenadores de parte baja o de parte alta, existen entrenadores. ¿Qué pasa? Que probablemente Quique Setién en el Lugo entrenaba. En el Barça no sé si le daría tiempo a entrenar o podía entrenar aquello, porque claro, llegas allí y yo creo que lo primero es que el community manager te dará las declaraciones de los futbolistas o el Twitter del día,
para apagar incendios, ¿no? Porque Eu esos creo lugares... que chegou un mal momento do club Sí. en general dentro do vestuario non creo que fora un vestuario sano, quixo facer cousas e non pudo e, bueno, creo que se sentiu un pouco frustrado. ¿Y te pica a ti algo? Eso no. O es el típico jugador, en mi caso. Sí, sí. Eso está en el guión. Ah, Le vamos a dar me después. adelanté. No, pero sí, por supuesto. Dixeron aí os que levan o polvorín onde xoga o Cativo e dixen, bueno, medio de broma, solo se me deixaban poñer toda a porta cerrada, entrenamientos e partidos, entonces como non vai poder ser, non creo que entrene. Bueno, yo creo que fuiste con una exigencia muy alta, Sí, Fernando. pero Tú ya fuiste era para que te feliz. dijeran que no, ¿no? Vale. Y dice, bueno, voy a decirles... No, es que sí es verdad que hay jugadores que sí, que incluso estando activos, Sí, que a sí. lo mejor sí tienen ya esa... No, nunca me no chamou. fue en mi caso, no me gustó. Nunca me chamou. Non me importaría entrenar aos chavales e poderlles 4 cousas, tampouco lle podo enseñar moito máis. Pero, bueno, co jaleo todo o que hai alrededor dos pais e non me ter que pelear cos pais no que va, non estou peso. Yo me reí mucho en tu despedida, ¿no? Me reí bastante en tu despedida cuando estabas con el presidente y le comentaste que estabais mirando a ver en qué espacio, en qué parcela podía incorporarse, ¿no? Porque Carlos Pita luego quedó de director deportivo y Iriome ya decidió seguir con el fútbol, bueno, luego se dedicó al tema de automovilismo, pero con Fernando, bueno, pues es una persona muy, ya lo ves, es muy simpático, muy cercano, pues dijo que estaban mirando, pero que no eran capaces de encontrar el sitio adecuado, Sí, ¿no? a verdade que foi así, vamos, como dixemos, 2 semanas antes de acabar, pues, bueno, reuníme con él a ver que tiña pensado facer, e, bueno, que idea tiña, ou se quería seguir, bueno. Xa falando así, bueno, pues que gustaría que seguira no club, a ver se que podíamos facer para que te sentiras cómodo, que xa sei que non che gusta o tema de dirección deportiva, de entrenadores, que non che gusta, a ver se que podíamos... Quería crear como un puesto de... Institucional. Sí, como Butragueño, por ejemplo, pero bueno, eu non me vi en ningún caso, en ningún puesto. ¿Y E foi gestión así. de cantera? No te, Tampouco, quiero decir, con la perspectiva No, que non me tienes tú vexo. no. Non me A ver, vexo. yo sinceramente, Fernando, creo que más pronto que tarde, de alguna forma, no sé si dedicación exclusiva o por horas, ¿no? Pero de alguna forma eres un embajador de lo más oportuno, ya no solamente por el tema de fútbol, sino por el tema de deporte, un poco tu trayectoria, tu forma de pensar, tu sencillez, para que, bueno, pues en los colegios, en los clubes deportivos, vamos, yo recojo el guante ahora mismo del tema que estás comentando de entrenar o de dirigir a chavalitos. Yo creo que si tu tiempo de profesional y de ocio te lo permite, yo creo que es una pérdida irreparable, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, no cabe duda. Lo que sí le doy la razón a Fernando es que eso tiene que salir de uno, ¿no? Sí, no, desde luego. Para todo hai que valer, Claro, non, sí. non é O por que forzar. Sí. ya no sé si valer, ¿no? Porque al final a lo mejor hay veces que te motiva, que te apetece hacerlo y oye, a partir de ahí, como tampoco es hacer cohetes de la NASA, pues con Sí. los valores que te han llevado hasta aquí, Sí. posiblemente con total seguridad lo vas a desarrollar. Yo creo que necesitamos otro Quique Setién que te convenza, como te convenció, de que tenías capacidad ofensiva suficiente para que, bueno, que puedas plantearte esa Sí, cuestión. nunca se puede decir nunca, pero bueno, ahora mismo no. De todas maneras, yo creo que también, por lo que te voy conociendo y tal, tú sí que eres una persona con la cabeza amueblada, con las cosas muy claras, y que también, por lo que pudimos estar hablando, cierras una etapa de muchísimos años haciendo algo que te apasiona y que te gustó y que te llevó hasta aquí, pero no caes al vacío, o sea, naces en lo que nos decías ahora, es que ahora no tengo tiempo para nada, Sí, estoy todo el día verdad haciendo que, cosas. como vos Que eso decía, también te permite. Deixo nenos no cole ás 9, aos 3, bueno, a guardería a nena, hasta tarde, noite, pues aí na finca, pues sí, non paro. Claro, yo creo que eso es fundamental, que al final una persona que tiene todo, pasa como con la persona que se jubila. Hay personas que se jubilan, que llevan la jubilación de maravilla y hay otros que entran en una depresión. Oye, es una persona Eu creo que que proyectos que tienes. Creo que se estuvera sentado no sofá estaría mal. Estarías mal y a lo mejor estarías viendo ya estas expectativas, estas propuestas de otra manera porque te darían un poco de actividad. Pero si ya la actividad la tienes... Claro. Sí, tiña moi enfocada aí, é unha pasión que teño desde neno que non pude disfrutar dela porque non era compatible e agora podo pues, dedicarlle tempo e as ganas todas e bueno, non sei a que chegarei, pero bueno,
Estou empezando, A nivel... Antes de empezar con esa faceta que apunta Esteban, ¿cómo fue la retirada? ¿Qué situación? Pues sí, ¿qué te llevó? ¿Qué te hizo pensar para decir, bueno, hasta aquí ¿Lo llegamos? decidiste tú? ¿Lo decidieron por ti? ¿Estabas en ese momento? Sí, tiña dúdas xa do ano anterior. Xa o ano anterior, pois mira, dixen, pois mira, salvámonos en Vallecas despois dun ano malísimo, de sufrimiento, de cambio de entrenadores. E aí entraron algo de dúdas. E, bueno, a muller parece que fixo forza, joder, que estás ben, que podes seguir outro ano máis, bueno. Tampouco, a verdade que me encontraba ben físicamente, pero xa non participaba casi nada. Xa o último ano, creo que titular xoguei 6 partidos. Entonces aí xa vai facendo mella e xa vas vendo as cousas, xa te están puxando un pouco a pensalo e, bueno, pois xa foi algo que lle fun dando voltas durante o ano, que xa vía o que había e... Y tenías claro que si lo dejabas aquí, ya, bueno, es decir, porque podías a lo mejor, pues no sé, el Compos o el Racing o algún equipo que te pudiera enganchar. Aí tiño claro, si xa a miña ilusión era retirarme aquí, estar o máximo tempo posible hasta que pasara, e poden conseguirlo de retirarme aquí, non tiña pensado nin ir por aí fora, non me chamaba de pequeno de ir por aí tampouco ao estranxeiro, entonces agora tampouco, nin volver aos inicios, porque, bueno, teño a vida aquí asentada e sería complicado. Pues nada, A ver, es una decisión, yo he visto siempre desde fuera y faltando información. Lo veo totalmente razonado, lógico, con la edad que tú tienes, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, un periodo pues, brillante aquí, al final lo que dices tú, pues ya con familia, con nuevos proyectos que, aunque a lo mejor no lo veas tan claro, dices, no, es que esto siempre fue mi vida, fue mi ilusión, pero como toda vela más o menos se va apagando un poquito, empieza a tener menos protagonismo, aunque físicamente estás bien, pues oye, los años también están ahí. Yo creo que sobre todo la motivación de carrera desaparece, porque no va con 40 años, en 38 no estás pensando en tener 5 años de ambición de crecer, o sea, eso es natural. Y yo creo que es el tener otras cosas que te motivaban mucho más de eso. Pueden ser tus hijos, puede ser la estabilidad, de disfrutar más de tu familia claro. Y los proyectos. Fui preparando porque, bueno... Pero yo creo que es el gran éxito, es lo que intento decir, que yo creo que mucha gente va haciendo escapadas, ¿no? Y hay otra gente que en su vida cambia de proyectos y ha vivido intensamente un proyecto, pero de repente ese se ha acabado y no hay un vacío, ¿no? Es que hay otro que me motiva mucho más. No es decir, yo tengo que seguir aquí. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada más. O sea, ni tengo un proyecto tal, ni tengo hijos, ni tengo familia. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que este proyecto duró casi 30 años. Claro, pero bueno, la verdad que sí. Sí, por supuesto. Gota, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, era o que máis me gustaba, pero, bueno, todo ten un límite, vamos. Quedei bastante saturado, bastante de todo, vamos. Ademais, os últimos anos foron de moito sufrimiento aquí. Pasaba mal, sofría moito cando se botaba un entrenador, cambiouse moito de entrenador aquí nos últimos anos, a verdad que eso fai mella. Eso es otra cosa que también comentamos nosotros muchas veces y que sí la sociedad, el aficionado tiene que ser sensible a eso. Yo creo que hay un porcentaje alto de aficionados que se olvidan de que, de que son jugadores, de que pueden ganar 100.000, 1 millón o 10 millones, pero que son personas y que situaciones de estrés son muy comunes en el deporte de élite, porque no desciendas, porque desciendas, porque juegues, porque no juegues, porque hay cambios. Y yo creo que quizás incluso la prensa también es muy dañina en ese sentido. Parece que eso se pasa por encima, ¿no? Y un jugador tiene que jugar siempre bien, independientemente de lo que le ha pasado 24 horas antes. A él, a su familia, a no sé, a eso no son capaces de verlo, vamos. Pero bueno, eso yo creo que sí que es, ahí volvemos a lo mismo que decía Miguel, que yo creo que también es responsabilidad de toda la gente que ha estado ahí y que hoy sale de ese entorno, que se sea sensible con eso. Al final no dejas de... tú entiendes perfectamente que un comercial que está atendiéndote en una ventanilla puede tener un mal día. Sin embargo, un jugador de fútbol no puede tener un mal día. ¿Por qué? Porque gana mucho dinero. ¿Qué tendrá que ver eso? Es una consecuencia de otras cosas. Este fin de semana hemos tenido un detalle muy claro con el Breogán. Tenemos un profesional, un gran tirador, que falla 2 tiros libres a segundos del final. Pues yo ya me he encontrado con gente que dice, no, pues yo lo pondría a tirar 1000 tiros libres. Digo, bueno, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, es un animaliño. ¿No? Entonces sí que te doy toda la razón de que la tensión que se vive en esos momentos también te agota. No, a verdad que
houve entrenadores que ao mellor non lle gustaba, non me poñían, pero se o botaban, pois o pasaba mal, porque, joder, é un pai de familia que ten que trouxe a familia para aquí e agora ter que marchar é complicado. A verdad que son momentos duros, porque outro despois tes que ti como parte de que levas aquí moitos anos e que tes unha responsabilidade, pois o novo que viña pois tamén non lle ibas a poñer mala cara xa de porque tes que facilitarlle as cousas e bueno, pois era un pouco unha situación que desgasta porque bueno, aquí os últimos anos houve moitos cambios. ¿Qué es lo que más echaste de menos o qué es lo que más echas de menos del día a día de futbolista? Si te son sincero, nada. Nada. Yo te voy a decir, yo, si me permites, cuando lo dejé, lo que más echaba de menos era acabar el partido, el momento de la ducha, la gente por ahí tal, el relax así un poco tal, bueno, me seguí duchando igual, me refiero, pero ese momento del vestuario tal. O sea, Bueno, a mellor o que máis me acordo é a mí gustaba entrenar, o día a día, o entrenamiento, eso sí, pero despois nada, nin viaxes, nin non me... O sea, reseteaste completamente. Sí, total. Lo digo porque, o sea, ¿qué pasa en la vida de Fernando Seoane un año después? Porque es prácticamente un año, sin entrar en lo que es la labor de ocio profesional que tienes y que podemos hablar ahora. O sea, en ese año, el tema deportivo, estás encantado, quiero decir, de esa situación, ¿no? Sí, a verdad que non... Preguntan a moita xente se non boto de menos, se son sincero non... Porque, bueno, é algo que, xa che digo, moito desgaste, desde os 8 anos facendo sempre o mismo, e, bueno, ao final todo ten un límite, acabas cansado mentalmente sobre todo, de viaxes para ali, para aquí, e, bueno, a familia tamén gustan moitos nenos, perdí moitos momentos dos fillos, e, bueno, pois a verdade que... ¿Haces otro tipo de deporte ahora? O sea, te mantienes, pues físicamente te mantienes bien. Pois tampouco. Solo el trabajo que haces de ocio De tuyo. momento mantéñome solo con o que traballo ali, pero gustame a bici de montaña, pero aínda non tuve tempo nin de collela, nin algunha vez sí, esporádicamente, pero gustaríame facer máis días, pero bueno, non encontrei aínda... ¿Cuidas la alimentación como antes? Bueno, como antes No. imagino que no, pero Non me coido nada ahora. Nada, como sano, que se toca sano, se toca Maldonas, o que sea, vamos. Que non... Ahora con los niños te vas Sí. a McDonald's. Sí, non... Antes pois eu miraba, pero ahora como... No, pues oye, Fernando, me está encantando, porque palabra que opinamos exactamente igual. Además, me estoy viendo, salvando las distancias, por Dios, que fuiste mucho mejor deportista que yo, pero tal cual. Yo el recuerdo que tengo del baloncesto es de llegar agotado. Sí. O sea, de los meses de junio en aquella época, y yo he disfrutado muchísimo el baloncesto, me ha gustado muchísimo el baloncesto, pero el recuerdo que tengo es lo que dices tú. Es que yo creo que la gente no es consciente de que puedes llegar mentalmente saturado de hacer algo que te gusta, pero que en el fondo es tu trabajo. Y en tu trabajo te van a decir que tienes que hacer esto en este momento, esto en el otro, ahora estás aquí. Después dejé de actuar de manera profesional y sí empecé de nuevo a disfrutar del juego. Sí. Pero cuando la sensación que tengo de aquellos años en los que podrías definirte como profesional no era de disfrute, más allá de que pudieses ganar alguna cosa. Bueno, encima como nosotros tampoco fuimos deportistas perdemos máis do que ganamos, seguramente. Del rey, o sea, sí, seguro. Sí. Entonces, otra cosa es que sí que ahora creo que poquito a poco llevas poco tiempo retirado. Yo después sí que hubo un impasse en el que estaba encantado sin hacer nada, pero después yo creo que la cabra tira al monte. Sí, yo creo que hicimos mucho deporte, elegirás uno ou elegirás outro, pero acabas algo máis, bueno, eu creo que sí, que acabarei pois xogando, facendo un equipo con 4 amigos ou, bueno, o que sea, pero sí que... Y sobre todo una persona que me da la impresión que siempre tendiste a ir por encima de la media en cuanto a cuidados físicos, que es lo que te ha permitido alargar tu carrera. Yo me he encontrado con jugadores que ya, bueno, que dejaban de jugar y ya no tenían unos grandes hábitos jugando, entonces ya esos se dejaron por completo. Pero aquel que sí tenía cierta preocupación a la nutrición, a estar físicamente bien, acabarás haciendo deportes que además hoy lo hay fácil y divertido. Al alcance de calquera, vamos, podes ir a correr ti solo por aí xa... Y la bicicleta de montaña. En 5 años te llamaremos de nuevo y hablaremos si habrá algún cambio seguro. No, pues yo creo que estará físicamente. No digo físicamente, digo algún cambio de hábito, de rutina, seguro, ¿no? Claro. Fernando, ¿qué legado dejas al fútbol? ¿Qué es el legado que tú crees que has dejado al fútbol después de tantos años, ¿no? Pues non sei, habría que preguntarlle a xente que me viu moitos partidos. Yo lo puedo decir, que creo que eso, pero yo
Me Es gustaría una pregunta capciosa de esa, ¿eh? Porque eso siempre es bueno que lo diga un tercero. ¿no? Sí, sí, Si lo dices tú, quedas mal seguro. No, no lo puedo decir, pero bueno, yo creo que él sí, Bueno, eu creo que intentei sempre dar o máximo, que tanto aquí como en todos os clubs que estuve, pues intentei honrar ao club, a mí mismo, a profesión, entonces pues, non teño nada que reprocharme porque, bueno, máis mal ou máis ben ou peor ou días mellores ou peores, sempre intentei dar o máximo, de cuidarme, de ser responsable, de sacrificarme, entonces non teño a conciencia moi tranquila despois de Hombre, tantos anos. yo estoy de acuerdo contigo, más que nada un poco por la relación que tienes con personas que te conocen y que han convivido contigo y que todo el mundo habla bien, ¿no? Yo creo que ese es el mejor legado que puede tener uno, ¿no? Es decir, tú sigues viviendo, sigues en Lugo, pero el legado deportivo, el legado que deja uno, yo creo que... Sí, eso tamén é verdade, o respeto dos compañeros, a verdade que sempre o tuve porque nunca tuve problemas con ningún. Son un chaval tranquilo, se teño que falar con algún falo, pero non son de dar mala bronca ni nada deso. Se me parece algo mal, pues podo yo comentar tranquilamente, nunca tuve problemas con ningún compañeiro, nin con ningún entrenador, xogara máis ou xogara menos, nunca tuve un problema con ningún, bueno, respeto sempre Tus hijos tuve. lucenses y vosotros como familia ya lucenses, ¿no? Sí, a miña muller é de Tarragona, pero bueno, está super adaptada aquí, acompañoume xa desde o principio e a verdade que O estamos... sea que vuestro futuro está en Lugo. xa decidimos establecer aquí a vida e bueno, a verdade que se vive moi ben. De vida. O sea, podemos hacer un alegato a Lugo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que además, bueno, tú eres de aquí de Lugo, bueno, eres de Viveiro, Bueno, sí, pero ya que de Viveiro, yo soy de Gijón, Fernando, yo llevo 35 años en Lugo, Fernando va camino de ellos, ¿no? Así que... Sí, sí, a verdade que sí, estamos super encantados. Mira, ele é de Tarragona, eu son de Ames, dunha aldea pequena, entonces non nos poñemos de acordo para onde ir, entonces pues quedamos en Lugo e... Ella te dirá, de término medio nada, ¿eh? Sería Burgos o término medio, máis ou menos, pero non nos coincidiu, pero a verdade que estamos super encantados. Unha cidade pequena, todo ao alcance, que se vive ben, bueno, estamos super encantados, tanto nós como os nenos. Oye, ¿qué relación hay entre el deporte, el fútbol y los caballos? Bueno, relación ninguna. No. Eu sigo poñendo as mesmas ganas. El hobby de Fernando, nada máis. Sí, me gustame moito, non sei por qué, porque na miña casa nunca houve cabalos, pero non sei, a pasión esa que te desperta, o que sei, algún momento. momento. Cando la descubriste? Pois xa de pequeno. Gustaba mirar feiras que me levaba meu pai da Ascensión algunha vez, pois o que sei, foi facendo, tuve sempre esas ganas de ter un cabalo propio, bueno, hasta que pude conseguir pasar moitos anos, pero bueno, sempre tuve esa pasión, eso dentro. Y eso es lo que te ocupa hoy, ¿no? O sea, sí. Tu proyecto de vida, digamos, es sí. ¿Esa es tu profesión ahora? ¿Es una forma de vida sí. que te planteas? Sí. Non é que vai a ser un negocio, non sei se o será, pero ahora mesmo o que me ocupa é eso, sí. É unha ganadería pequena que estou empezando e, bueno, pues tampouco son un experto, teño que ir prueba e error, entonces, pues bueno, eso ten o seu Pero tempo. es un trabajo de desarrollar genética, de sí. un perfil de caballo que pueda Sí, tener... por exemplo, crío cabalos de pura raza española, bueno, pues eu teño na mente o que me gusta que salga cando para unha llegua, pues o potro que nazca, pues como me gustaría que fuera, entonces pues intentas buscar. ¿Y tienes cuántas cabezas? Ahora mismo teño 6. Son poucas, pero bueno, tampouco teño máis espacio para ter máis, entonces, pues bueno, hai que ir pouco a pouco Pero bueno, como visión de vida, visión empresarial y visión bueno, sí, en algún momento terei que vender algo porque non me vou quedar con todo e senón a muller xa me bota da casa, pero... ¿Y esa afición la estás inculcando también a tus hijos? Nada, creo que non. No. Eu creo que están tan acostumbrados a velos que xa non lle prestan atención. A verdad que... Bueno, igual máis adiante, pues... Yo eso creo que es lo de menos, ¿no? Sí. Me pasa como con el deporte. No, como que te empiecen a decir, oye, pues tienes 3 hijos, Fernando, jugarán a fútbol. Digo, pues no tengo ni idea, que harán deporte, ojalá. Sí. Y si a alguno le toca el fútbol, Sí, pues lo que dices tú, le diré que no, que se vaya a otro, pero... No, non lle dixen que con las aficiones yo creo que lo mismo, ¿no? Al final los hijos, dentro de lo que cabe, acabarán
siendo partícipes de lo que ven en ti, por supuesto, pero desarrollarán sus hobbies, terán os seus gustos, cosas, claro. non se lle Que pode... después puedes tener la suerte de que un hijo tuyo coincida con un hobby fenomenal, pero no debe de ser un fin. Non se lle pode impoñer nada, nin é o que va. Ali están, disfrutan moito ali, pero non, de momento non lle chama moita atención. Bueno, sí, es lo que dices tú. Cuando ves todos continuamente algo, pues no tienes ese... Probablemente si llevan algún amiguito del cole, eso sí que son los que más atención ponen. Cando algún compañero eso, algún amiguete, pues sí que disfruta porque non están acostumbrados a verlos diariamente. Y volviendo un poco a algo de la actualidad, ¿no? Y bueno, estamos hablando de tus hijos, que yo te veo en el campo, que vas al fútbol con ellos. No sé si... Y bueno, y no sé si te pasa a ti también con el Breogán, ¿no? Digo, si estamos provocando los espectáculos estos de masas, si estamos realmente provocando un ambiente idóneo para nuestros hijos, ¿no? O para los chavales, ¿no? La verdad que no, ningún. Fue o primer partido aquí desta temporada, creo que foi co Albacete. Sí, Albacete. Pois, bueno, pois xa fíxeme socia, quería seguir ir vendo o Lugo, vamos. Aos 15 minutos quería marchar para casa, porque eu dentro do campo pois non me dou cuenta, nin presto atención, a verdade que non me enteraba nunca de se me insultaban ou me decían guapo, non sei, non me enteraba de nada. Pero na grada, unha falta de educación. Creo que empezar a xogar ben o Albacete aos 15 minutos así, bueno, xa gritaban que hai que cambiar a ese, que me cago en... Bueno, unhas faltas de respeto increíbles, estando os nenos a nada, 1 metro. Entonces, a educación que hai, como decíamos antes, que a xente transformase dunha maneira que perde as formas totalmente. Y por la calle no, Sí. tú vas por la calle y nadie hace ningún tipo de... ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre escuché esa frase de que las gradas del fútbol son reflejo de la sociedad. Y cada vez que pasa... No, eu estou de acordo. Estoy de acuerdo con eso. Porque na sociedade por desgracia. Non hai educación tampouco, entonces na grada menos. Por eso, yo creo que al final... Ahora tenemos muy candente el tema de Vinicius, ¿no? Que está de esta semana. Yo personalmente no entiendo cómo no ha tenido un rechazo más drástico por parte de todo el mundo. O sea, que llegues en el siglo en el que estamos, en gente con cultura, con dinero, con tal, a esos extremos, me parece, no sé, difícil de entender. Yo creo que como sociedad vamos para atrás. Sí. Yo creo que es un momento para aprovechar y desterrar cualquier insulto. Pero por eso digo repito lo que te decía al principio. Yo creo que el fútbol como tal, como deporte, vamos a ponerlo en el primer nivel. O sea, económicamente está muy por encima del resto. Aunque solo sea por el dinero que mueve, ¿no? Y las masas sociales que maneja. Tiene una responsabilidad brutal, a nivel social, brutal. Porque al final los campos de fútbol de cada fin de semana en España son el reflejo claro de lo que tenemos después por la calle, en la empresa, en cualquier lado. Yo en eso sí que soy crítico con el fútbol. Ya saben ellos que no es que no entiendo de fútbol, pero bueno, veo mucho fútbol. Pero si tengo que definir de algo, eso es lo que quizás más rechazo me toca. Porque a xente creo que pensa que pagando un carné, pagando 200 euros ou que sea, pois che dá dereito a faltar o respeto a calquer que este no ver ao árbitro, ao xogador do outro equipo, ao teu. Pensa que están todas as da lei de insultalo, de decirlle o que sea. Sí, porque curiosamente si tú vas al teatro y no te gusta la obra de teatro, pues o no aplaudes o te vas, pero no increpas, ¿no? A mí non me entra moito na cabeza como a xente se pode... Además que está virando todo o mundo, que non estás escondido aí insultando a ninguén. E hai nenos ao lado, eu que sei, non sei. Sí, como ejemplo además es muy malo. Te encuentras con padres, con el hijo al lado haciendo barba. Eu ese día dixenlle que non volvía máis. Despois convenceume porque me gusta tamén, hai que apoiar, pero vamos, marchei moi mal. Yo eso, mi sensación al menos en el baloncesto es que es algo distinto. Sí es cierto que algún exaltado habrá por ahí, alguno que podría, no sé, igual en vez de ir al gimnasio pues va allí y hace el ejercicio de esa manera. Pero no lo veo tan masivo como en el fútbol. Yo creo que el fútbol hoy está llegando a un nivel de que si los derbis, de que si problemas, de que si el forofismo, de que si no soy de este, sino que soy el contrario al otro. Me parece una visión de vida un poquito... de la pues vamos a tratar de no cambiarla de la noche a la mañana, vamos a hacer, pero bueno, de cada uno en su pequeña parcela, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues Fernando, yo estaría encantado de verte por los campos de Lugo, en el campo del Polvorín, de la Resi, de la Mila, viéndote Sí, por allí, seguro, charlar seguro. con los chavales, bueno, pues comentándoles tu pasión, que es el fútbol, y los caballos también, evidentemente, y no sé, yo creo que personas como tú, pues son las necesarias en esta sociedad, ¿no? Estamos hablando un poco de todo este tipo de cuestiones, bueno, pues cómo te fuiste, con elegancia, en fin, todo ese tipo de cuestiones yo creo que no por ser, bueno, pues por tenerlas presentes, pues no son normales, ¿no? En un momento de esto, cuando debía de serlo, ¿no? Así que nada, yo estoy encantado de haberte tenido aquí. Yo, Fernando, oye, encantado de haberte conocido. Igualmente. Yo voy a ser un poquito distinto a Miguel, animarte a alejarte todo lo que quieras del fútbol, porque te entiendo y te comprendo perfectamente. Ha sido, creo yo, algo fundamental en tu vida, que te ha llevado hasta aquí, que te ha aportado muchísimas cosas, pero desde luego que si tienes algo en la vida que te motive mucho más de lo que es el fútbol, adelante. El mundo es muchísimo más que el baloncesto, el fútbol o lo que sea, ¿no? Es un poco lo que también queremos, con toda humildad, intentar hacer ver nosotros, ¿no? El deporte es fenomenal, es una parte importante de la vida, para la formación de un crío es fenomenal, pero hay muchísimas otras cosas que son estupendas y que, oye, a disfrutarlas. Está claro que, bueno... No, y el deporte, vivirlo como realmente tiene que hacerse, como una actividad deportiva, una actividad física, en el ámbito social, porque yo creo que es fundamental, ¿no? En ese espacio, ¿no? Sí, eu creo que a todo mundo lle gusta ganar, eu que sei. Eu supoño, un máis competitivos que outro, pero non se pode perder os valores de humildade, de respeto, de educación, eso creo que non se debería perder. Eso creo que vai a Y menos. fíjate tú que yo siempre digo lo mismo, y hasta eso, cada año que tengo más, cada vez que soy más mayor, más en contra estoy que eso. Pues está claro que tú cuando compites, cuando juegas, tu voluntad es hacer lo mejor posible y ganar. Una vez que se pita al final del partido, o sea, cada vez que estoy más en contra de que es que lo importante es ganar o todo por ganar, o ¿qué están contando? Si aquí estamos en la vida para ser felices, para vivir los 100 años y unos ganarán. Además, si los que vivimos en el deporte, a cualquier deportista de primer nivel que lo analices, perdió más que ganó. Sí, siempre. Seguro. Otra cosa es la voluntad que tengas para intentar ganar. Pero eso de que no, es que yo si juego quiero ganar a todo. Joder, pues, pobre tío, vas a ser infeliz toda la vida. Totalmente, ¿Cuántos son de que ganan a todo? Bueno, muy pues bien. oye, encantado. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Hasta la próxima, cando que irades, vamos. De verdad. Gracias. Mucha suerte con esos proyectos.